El Vidente, capítulo 6. Discernimiento de espíritus. Ejercitar la sabiduría al juzgar la revelación es absolutamente vital para la salud e integridad de cualquier ministerio, sea un simple creyente o un profeta visionario, y en ningún área eso es más cierto que en el discernimiento de espíritus. A menos que determinemos consistentemente la fuente de la revelación y la naturaleza del espíritu de donde procede, corremos un alto riesgo de engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros. El uso correcto de este don es importante por varias razones, las cuales investigaremos ahora. Como introducción, permítame clarificar que hablamos de dos puntos que se superponen, pero que son diferentes. El discernimiento general, el cual es producto de la experiencia, disciplina y estudio, y el discernimiento de espíritus, que es un don espiritual impartido por el Espíritu Santo. Como creyentes, todos podemos crecer en discernimiento al meditar regularmente en la palabra de Dios y al pasar mucho tiempo en su presencia. Cuanto más maduremos en nuestra fe, más experiencia adquiriremos y más creceremos en discernimiento. También aprendemos de observar e imitar a otros, especialmente a aquellas personas que son más maduras y cuya sabiduría y conocimiento respetamos. Esencialmente, el discernimiento es una cuestión de sabiduría. Discernimiento significa tener un lugar de percepción en nuestra vida, adquirido a través de la meditación, el estudio y la experiencia, que nos habilita para dar consejos sabios. Esta clase de discernimiento es el que Isaías describe como espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. El discernimiento o la distinción de espíritus es diferente, porque va más allá de nuestras habilidades naturales de aprendizaje. Es un don sobrenatural del Señor. No podemos adquirirlo. Ninguna cantidad de esfuerzo humano nos capacitará para discernir los espíritus. Solo Dios puede impartir esa habilidad y lo hace soberanamente. El discernimiento general y el discernimiento de espíritus son diferentes, pero están relacionados. Uno viene a través del estudio disciplinado y una vida santa, mientras que el otro viene de una directa impartición divina. Sin embargo, los principios para crecer en ambos son los mismos: meditación regular en la palabra de Dios y el crisol de la experiencia de vida. Definiendo el discernimiento de espíritus. Una de las mejores formas de comenzar entendiendo todo el tema de discernimiento de espíritus es volviéndonos a las palabras de experimentados siervos del Señor, quienes han andado en esta unción por muchos años. El reconocido Derek Prince una vez dijo: el discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural de reconocer y distinguir entre no solo buenos y malos, sino entre varias clases de espíritus: el Espíritu Santo, los ángeles buenos, los ángeles caídos, los demonios o espíritus malignos y el espíritu humano. El discernimiento es una forma de percepción directa en donde el conocimiento es la impartición de hecho. La declaración anterior realmente hace una delineación entre el discernimiento de espíritus y el recibir una palabra de conocimiento. El discernimiento es una percepción, un sentir, algo orientado hacia la vista, mientras que una palabra de conocimiento es un hecho que es volcado dentro de nuestros pensamientos o espíritus. John Wimber, el anterior líder de Ministerios Internacionales de la Viña, dijo: el discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural de juzgar si el espíritu que opera tiene una fuente humana, diabólica o divina. Es una percepción sobrenatural en el plano espiritual con el propósito de determinar la fuente de la actividad espiritual. Aunque esta es una excelente definición, personalmente creo que el discernimiento de espíritus va más allá que solamente identificar la fuente de la actividad espiritual. Eso es solo parte del cuadro. Discernir la fuente es la línea de partida, pero también hay otros propósitos. Según el líder apostólico Dick Iverson, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad o la capacidad dada por Dios de reconocer la identidad y con frecuencia la personalidad y condición de los espíritus que están detrás de las diferentes manifestaciones y actividades. Discernir significa percibir, distinguir o diferenciar. La línea divisoria entre la operación humana y la divina puede ser oscura para algunos creyentes, pero aquel con una facultad de discernimiento espiritual ve una clara separación.
A veces cuando tratamos con el mundo espiritual podemos hallarnos enfrentando áreas grises, donde las cosas no son tan claras. Ese es el momento en el que necesitamos el don del discernimiento de espíritus para aclarar el gris y separar lo blanco y lo negro. El reconocido Kenneth Hagin, padre del movimiento Palabra de Fe, expresó una idea similar. El discernimiento de espíritus nos permite mirar dentro del mundo espiritual. Tiene que ver con espíritus, tanto buenos como malos. Es una vista sobrenatural en el mundo de los espíritus. Discernir significa ver, sean espíritus divinos, espíritus malignos, el espíritu humano o aún el discernimiento de la similitud de Dios. Francis Frangipane, autor y notable orador en la guerra espiritual, agrega: el discernimiento espiritual es la gracia de ver en lo que no se ve. Es un don del espíritu para percibir lo que está en el espíritu. Su propósito es ver en la naturaleza de lo que está velado. El discernimiento y nuestros 5 sentidos. El discernimiento es un don de Dios. Esto es cierto, ya sea que hablemos de discernimiento general entre lo bueno y lo malo, o de discernimiento de espíritus. Solo en el más raro de los casos este don viene de golpe en la vida de un creyente. Para la mayoría de nosotros el discernimiento crece gradualmente con el tiempo a medida que lo alimentamos cuidadosamente día a día. Con frecuencia opera a través de nuestros 5 sentidos y se fortalece en la práctica. Considere estas palabras del libro de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Algunas cosas las aprendemos por experiencia y otras al mirar a otros. Aprendemos el discernimiento a través de la práctica. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, Él nos limpia de la contaminación del mundo, de la carne y de los espíritus demoníacos. Nuestros 5 sentidos naturales, vista, olfato, gusto, tacto y oído, están libres para ser ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Cuanto más cerca andemos de Cristo y cuanto más sometamos nuestra voluntad a Él, más precisos se van a volver nuestros sentidos en el discernimiento. Es un despliegue progresivo. Uno de los principios operativos en el reino de Dios que se aplica en cada área de la vida es que la fidelidad en las pequeñas cosas nos llevará a que nos sean confiadas cosas mayores. Si demostramos fidelidad con lo que Dios nos ha dado, Él nos dará más. Por ejemplo, nuestra fidelidad en manejar nuestras posesiones materiales nos llevará a que nos sea dado dominio sobre lo que Jesús llamó verdaderas riquezas espirituales. Es un principio simple. La fidelidad en lo natural traerá crecimiento en lo espiritual. A medida que rindamos nuestros 5 sentidos naturales al Señor, mayor será la unción de Dios que vendrá sobre ellos, haciéndonos progresivamente más sensibles a sus impulsos. Cuanto más aprendamos a reconocer y obedecer esos impulsos, más de ellos recibiremos. Cuando demostremos que somos fieles en lo pequeño, el Señor nos confiará más. Básicamente, discernimiento es percepción, la cual puede venir en una variedad de formas. A veces es tan simple como un conocimiento interno, un entripado, que no podemos explicar pero que sabemos que es real. Esta clase de percepción es a menudo tan sutil que podemos dejarla escapar fácilmente o atribuírsela a otra cosa, algo como una corazonada. Ver es otra manera de percepción. Como ya hemos observado, el ver puede ser interno a través de imágenes en la mente o externo en una visión abierta. A veces puede no ser más que un flash de luz que trae un fuerte sentido de una presencia espiritual en la sala, algo así como un ángel. En otras ocasiones podemos ver el contorno de una figura o una clase de niebla de su gloria que llena el lugar. Esto de nuevo es parte del equipaje del vidente, la percepción divina. A medida que nuestro discernimiento crece, podemos observar una clase de resplandor débil o eventualmente una visión completamente definida, sea interna o externa. A veces el discernimiento espiritual puede venir a través de nuestro sentido del olfato. Mucha gente ha dado testimonio de haber sentido la presencia del Señor acompañada de un aroma a rosas. También es posible algunas veces identificar al enemigo de la misma manera. Una situación en particular puede no oler bien, aun cuando no entendamos el porqué. Todo lo que sabemos es que algo huele mal. Puede haber un hedor desagradable, real, asociado con la situación, tal como el olor del azufre. No hay causa visible aparente para tal olor, pero puede ser un indicador que un espíritu inmundo está presente. Frecuentemente he discernido adicciones en la vida de las personas de este modo.
Verdaderamente huelo un tipo de olor que viene de una forma particular de adicción. Entonces sé en parte cómo seguir ministrando en esa situación. ¿Qué hay acerca de la percepción espiritual a través del sentido del gusto? Alguna vez escuchó a alguien decir: no sé realmente lo que está pasando, pero esto me deja un sabor amargo en la boca. Esa frase puede ser literal o figurativa. En Ezequiel 33, durante una visión, el profeta comió un rollo que representa la palabra de Dios, que en su boca fue dulce como la miel. Juan registra una experiencia similar en Apocalipsis 10, 9 al 10, donde comió un rollo que contenía los juicios de Dios a las naciones. Aunque el rollo parecía tan dulce como la miel en la boca de Juan, en su estómago se volvió amargo. En lo que concierne al sentido del tacto, el discernimiento espiritual puede tomar la forma de una sensación de hormigueo o aún de dolor, particularmente en situaciones donde el Señor revela áreas físicas que Él quiere sanar o liberar. Por momentos he recibido dolores físicos en mi corazón que me muestran heridas que han ocurrido en las vidas de otras personas, como una manera de hacer libres a los cautivos. Sentir algo también puede ser usado para distinguir qué espíritu opera detrás de cierta actividad. No hace mucho tiempo, a las 5 en punto de la mañana, mi habitación se puso fría como un témpano, y me desperté sintiendo una presencia de la oscuridad. Oré en el espíritu e invoqué a la sangre de Jesús. Entonces me quedé dormido para despertarme otra vez, esta vez con un sueño del Señor. En este sueño los creyentes proclamaban: el espíritu de Jezabel ha caído. El cuarto se llenó de una luz blanca y un resplandor cálido permeaba el ambiente. La victoria había venido porque el enemigo había sido discernido y echado fuera. La percepción a través del oído es el área con la que probablemente la mayoría de nosotros estamos más familiarizados. Por momentos parecerá sonido de campanas, el teléfono que llama o incluso música. Uno de los sonidos más comúnmente asociados con la percepción espiritual es el del viento, tal como ocurrió en el día de Pentecostés. Una vez en medio de la noche, un viento sobrenatural soplaba en una de las ventanas cerradas en nuestra casa. Mi esposa Michelle Ann y yo fuimos despertados de repente. Ángeles habían sido enviados y entregaron mensajes de Dios. Con el viento vino su presencia. No importa cuál de nuestros sentidos nos traiga la percepción espiritual, obtenemos gracia de Dios. La consistencia y el crecimiento en esta área vendrán al rendir nuestros corazones al Señor Jesucristo. No podemos vivir en abierta rebelión a Él. Todos nuestros afectos deben estar enfocados en Él. Debemos bañarnos en la sangre de Jesús y someternos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Discernimiento del Espíritu Santo. Esencialmente hay 4 categorías de discernimiento de espíritus. La más importante de ellas es la habilidad de discernir la presencia y la obra del Espíritu Santo. 2 ejemplos bíblicos prominentes demuestran este discernimiento en operación. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 32 al 34. Luego de bautizar a Jesús, Juan vio una paloma descender y reposar sobre él. Esta fue la señal de Dios para Juan, para poder identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Si Juan vio una paloma en lo natural o en lo espiritual no está claro. De cualquier modo, sin embargo, Juan supo que era el Espíritu Santo descendiendo y permaneciendo sobre Jesús. La única manera en que pudo haber sabido esto era a través del don de discernimiento. Tal conocimiento estaba más allá de las facultades humanas normales. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1 al 4. Los creyentes en el aposento alto esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesús, hecha 10 días antes en el momento de su ascensión, que enviaría el Espíritu Santo para revestirlos con poder de lo alto. Lucas 24, 49. Cuando el Espíritu vino en aquel día de Pentecostés, apareció en 2 formas, viento y fuego. No hay indicación que estos creyentes supieran de antemano cómo el Espíritu Santo aparecería. Sin embargo, cuando Él vino, supieron que estaba allí. Una vez más, solo el don de discernimiento pudo impartirles este conocimiento. Por momentos mis ojos espirituales han estado abiertos
y he visto una llama de fuego sobre la cabeza de alguien o un flash de fuego aparecer enfrente de un individuo. Esto ha sido de gran ayuda para saber a quién ministrar proféticamente o en sanidad. Recuerdo una vez cuando una gran llama de fuego se atizaba justo enfrente de una persona. Al bendecir lo que el Padre estaba haciendo, la persona fue inundada de la presencia y del poder del Espíritu Santo, y se sanó de un dolor crónico desde la cabeza hasta los pies. Gracias a Dios, esto sí que funciona. Discernimiento de ángeles. El discernimiento de espíritus también incluye el discernimiento de ángeles, porque ellos son seres espirituales. Jesús vio a un ángel cuando oraba en el jardín de Getsemaní, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 41 al 43. El texto no dice cómo Jesús vio al ángel, si en lo espiritual o en plena aparición corporal. Sin embargo, él fue fortalecido por la presencia angelical. Nadie puede ver ángeles a menos que Dios le permita al vidente hacerlo a través de la dimensión del don del discernimiento. Él no envía cosas sin ningún propósito. Si Dios nos permite ver, sean ángeles u otra cosa, es por una razón y necesitamos encontrarla. En el día de la resurrección de Jesús, María Magdalena vio 2 ángeles cuando visitó la tumba vacía. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Juan 20, 11 al 13a. María vio los ángeles con su ojo natural o en el plano del espíritu. ¿Cómo supo que eran ángeles? El texto no lo dice. Sin embargo, que nos baste el saber que María tuvo una experiencia espiritual en la cual ella discernió la presencia de ángeles. Estos ángeles vinieron para dirigir a María en una nueva dirección. Ella fue buscando el cuerpo de Jesús. Ellos vinieron para prepararla para encontrarse con su Señor resucitado, lo cual sucedió inmediatamente después de este encuentro. Al ver a Jesús en el jardín, María pensó al principio que era el jardinero. Al reconocerlo, finalmente cayó de rodillas a sus pies en adoración. Luego fue a los discípulos y proclamó: He visto al Señor. Juan 20, 18. Dios envió ángeles para dirigir a María a ver a Jesús como Él realmente era, en vez de verlo como ella pensaba que era. A veces, si es necesario, Él hará lo mismo por nosotros para corregir nuestra visión, para que podamos despojarnos de las impresiones falsas y ver a nuestro Señor como realmente es. Pablo también vio un ángel en medio de una gran tormenta. Un enviado celestial trajo un mensaje de esperanza y aliento para el apóstol y para todos los que estaban con él en el barco. Al día siguiente, Pablo compartió su visión con los demás. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, no solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 22 al 24. Pablo estaba soñando o tuvo una visión abierta, no lo sabemos. Lo importante es que el mensaje que el ángel le trajo fue cumplido tal cual lo prometido. Al final el barco encalló cerca de la costa, y todos los que estaban a bordo llegaron sanos y salvos. Discernimiento de espíritus humanos. Otra área de discernimiento es la habilidad de discernir al espíritu humano, el verdadero carácter o motivación detrás de las palabras o acciones de una persona, aun si está escondido de la vista. Jesús poseía esta habilidad a un grado excepcional. Un ejemplo es su primer encuentro con Natanael, uno de sus discípulos. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 45 al 49. Jesús estaba en una situación geográfica y Natanael estaba en otra.
Sin embargo, en el plano del discernimiento de espíritus, Jesús no solo vio a Natanael, sino que supo sobre su carácter interno. La pregunta de Natanael acerca de Nazaret suena descarada y sarcástica, pero Jesús vio a un hombre transparente, una persona que no era religiosa externamente, sino que decía lo que sentía. Cuando se trataba de cuestiones de integridad y de verdad, Natanael no jugaba. Él no pensaba una cosa y decía otra. No tenía planes ocultos. Simón Pedro demostró la habilidad de discernir la condición del espíritu humano cuando se encontró con un hechicero llamado Simón. Como era un habitante de la ciudad de Samaria, Simón el hechicero profesaba seguir a Cristo después de escuchar la predicación y ver los milagros de Felipe. También así lo hicieron muchos en la ciudad. Luego de que la iglesia de Jerusalén enviara a Pedro y Juan a Samaria a orar por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, Simón estaba maravillado al ver el poder del Espíritu en acción. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Hechos 8, 17 al 24. Pedro tenía la capacidad de discernir el verdadero espíritu y la motivación que estaban en el corazón de Simón. Una vez que Pedro expuso la dualidad de Simón, éste pudo tener los ojos abiertos a su pecado y podía entonces ser guiado al arrepentimiento. El libro de los Hechos nos cuenta cómo Pablo fue capaz de discernir la fe para sanidad que tenía otra persona. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Hechos 14, 8 al 10. Nadie puede ver la fe. Podemos observar la fe en acción al ser demostrada, pero solo el Espíritu de Dios puede impartir la habilidad de discernir la fe en otros. En lo que a mí respecta, quiero esa capacidad. Discerniendo los espíritus de maldad. Un área del discernimiento en donde debemos extremar las medidas de precaución, cautela y madurez es en el discernimiento de espíritus malignos. Recuerde nuestro capítulo previo que presentaba 9 pruebas escriturales para juzgar la revelación sabiamente. Los objetivos se somete al objetivo. Habiendo reforzado las bases, cabe decir que esta clase de discernimiento puede venir a través de uno o más de los sentidos naturales. ¿Ha estado en algún lugar o situación donde simplemente ha sentido la presencia demoníaca? ¿Quede alguna vez, como dije anteriormente, en donde haya olido un olor a podrido o nauseabundo sin una explicación o fuente natural aparente? Estos son solo 2 ejemplos de cómo el discernimiento de espíritus puede actuar, pero se precisa una gran sensibilidad para caminar en esta área. En Lucas 13, 11 al 17, Jesús discierne un espíritu de maldad como la causa de la aflicción física de una mujer. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13, 11 al 13. La curvatura en la espina dorsal de la mujer era causada por un espíritu de enfermedad, el cual era la causa de que ella nunca pudiera hallar sanidad por los medios naturales o físicos. Cuando el líder de la sinagoga criticó a Jesús por sanar en el día sábado, Jesús le respondió: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Lucas 13, 15b al 16. No todas las enfermedades que Jesús encontró eran causadas por demonios, pero esta sí lo fue, y él la discernió y la trató.
Del mismo modo, encontramos algunas personas en la actualidad que no son sanadas inmediatamente a través de la oración o de la imposición de manos. En algunos casos, un espíritu de enfermedad puede estar actuando y tiene que ser tratado para que la sanidad pueda ocurrir. En un sentido visionario, un espíritu así puede ser revelado como la aparición de sanguijuelas en una persona, que le chupan las fuerzas en la zona afectada del cuerpo. Otro ejemplo bíblico es el que explicamos anteriormente en el capítulo 16 de Hechos, en donde Pablo echa un espíritu de adivinación de una joven esclava. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba a voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16 al 18. En este caso, obró una especie de doble discernimiento. El espíritu de adivinación, el espíritu pitón, le dio a la muchacha la habilidad de discernir al Espíritu Santo en Pablo y sus compañeros. Pablo, por otro lado, obviamente reconoció que había un espíritu que actuaba en esa mujer porque ella era adivinadora. Su descripción de Pablo y de sus colegas era precisa, pero venía de una fuente diabólica. La presencia de un espíritu así estaba apagando y obstruyendo la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo se dirigió al espíritu y lo echó fuera de ella. Algunos de los síntomas comunes de la presencia de un espíritu de maldad en un lugar son una atmósfera opresiva, un sentido de confusión, una sensación abrumadora de soledad o tristeza, un sentir de presión y depresión. Estos son solo unos pocos ejemplos, pero hay muchos más. El propósito del don de discernimiento. Dios nunca otorga los dones o imparte habilidades espirituales sin ninguna razón. ¿Por qué es el don de discernimiento y el discernimiento de espíritus en particular tan importante? Hay 6 propósitos para este don en la vida de la iglesia. Primero, liberación de demonios. Los demonios deben ser discernidos y expuestos antes de que se pueda tratar con ellos. Marcos 5, 1 al 19 nos relata la historia de un hombre poseído por una legión de demonios que fue liberado ante la orden del Señor. El Nuevo Testamento contiene numerosos ejemplos de personas endemoniadas que fueron liberadas por Jesús o sus seguidores. Este ministerio es esencial hoy, que la oración de Jesús pueda ser respondida. Líbranos del mal. Segundo, revelar los siervos de Satanás. Cierta vez, cuando Pablo anunciaba la palabra del Señor a un procónsul romano, se le opuso un mago de nombre Elimas. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, 8 al 12. Tercero, exponer y vencer las obras y las declaraciones de los demonios. Esto está claramente ilustrado en Hechos 16, 16 al 18, cuando Pablo echó el espíritu de adivinación de la muchacha esclava. Las palabras de maldición pueden ser discernidas y estos obstáculos pueden ser rotos en el nombre de Jesús. He visto la atmósfera cambiar por completo al ser tomada la autoridad sobre las palabras de maldición e invocado el poder de la bendición de Dios. Mayor es el poder de la bendición que el de la maldición. Cuarto, exponer el error. Discernir los espíritus revela no solo a los agentes de Satanás, sino también los errores de sus enseñanzas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Esta operación del Espíritu Santo es esencialmente necesaria en ciudades religiosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de los efectos adormecedores de los espíritus religiosos. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Quinto, reconocer y confesar a Cristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Se necesita de Dios para conocer a Dios.
atraiga la presencia manifiesta del Espíritu Santo y observe cómo cae la convicción de pecado sobre la gente. Cuando el espíritu de profecía se derrama, la gente cae de rodillas y declara que Jesús es el Señor. 1 Corintios 14, 24 al 25. Sexto, conocer el mover de Dios para cooperar con Él. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. A menos que reconozcamos o discernamos dónde y cómo se mueve el Espíritu Santo, nos encontraremos a nosotros mismos obrando en dirección opuesta a Él, aún sin intenciones de hacerlo. La sensibilidad en este punto puede ayudarnos a asegurarnos que siempre actuemos en armonía con el Espíritu Santo. Declare conmigo: ven Espíritu Santo, revela a Jesús. Mi amiga Jill Austin del ministerio Master Potter se mueve grandemente en esta forma. He estado muchas veces con ella cuando discierne el mover corporativo de Dios, y al igual que en el pasado John Wimber de Vineyard declara: ven Espíritu Santo, les aseguro que el lugar se llena de poder. Principios para operar en el don del discernimiento. Así como hay 6 propósitos para el don de discernimiento de espíritus, también quiero indicar 6 principios para crecer en nuestro caminar y operar efectivamente en él. Primero, cultive el don. Podemos cultivar el don de discernimiento si ejercitamos diariamente nuestros sentidos espirituales, si aprendemos a dar una interpretación espiritual a lo que nuestros sentidos normales perciben durante una experiencia visionaria. Recuerde Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Segundo, pruebe los espíritus. No suponga automáticamente que todas las visiones o presencias espirituales son de Dios. Él nos ordena probar los espíritus para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, 1 al 3. Tercero, examine el fruto. Una de las mejores formas de probar los espíritus es observar los resultados, teniendo en cuenta que el fruto tarda tiempo en desarrollarse. Esa es la razón por la cual debemos ser cuidadosos en no entrar prontamente en juicio con respecto a si algo es de Dios o no, porque observar lleva un poco de tiempo. Sin embargo, necesitamos también ser sensibles al olor del fruto podrido. Así podremos cortarlo en flor. La actividad atrae a la gente a Cristo o la aleja de Él. Los incentiva a la rectitud o los lleva a la iniquidad. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 al 20. Cuarto, el discernimiento de espíritus no es el don de sospecha. Es fácil caer en la trampa de usar este don para ver cosas en la gente y reportar lo que vemos en una manera que los hiere o los daña. Al igual que todos los otros dones espirituales, este nunca debería ser usado para el chusmerío, la difamación o la manipulación, sino para la edificación y sanidad de aquellos que son del cuerpo de Cristo. Quinto, sabiduría, sabiduría, sabiduría. La sabiduría es absolutamente necesaria al ejercitar el don del discernimiento. Para que este don sea explosivo y una bendición para nosotros y para los demás en el cuerpo de Cristo, debemos buscar sabiduría de lo alto, una sabiduría que está más allá de nuestra experiencia o facultades humanas. Tal sabiduría solo viene de Dios. Sexto, interceda. Junto con el don de discernimiento puede venir la fe para orar o actuar en autoridad. Esto es cierto con respecto a todos los demás dones. Primero, debemos orar por nuestra revelación al Padre y buscar su aplicación. Luego podemos escoger o ser guiados por el Espíritu para soltar una orden o reprender al Espíritu discernido. La clave, sin embargo, es siempre orar, primero por discernimiento, para que podamos saber qué hacer en cada situación específica. El don de discernimiento de espíritus es necesario hoy. La liberación es necesaria hoy. Las fuerzas y ayudas sobrenaturales son necesarias hoy. Aunque el término vidente es usado en todo el Antiguo Testamento,
técnicamente no es usado en el Nuevo. Es mi opinión que el don de discernimiento de espíritus abarca esas capacidades perceptivas del vidente. Pidámosla y recibámosla para la edificación del cuerpo de Cristo.